Entonces, manuales de procedimientos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué son los manuales de procedimientos? Pues, como ya hemos revisado eh, las sesiones anteriores, vimos todo el panorama de cómo se debe trabajar una organización para poder hacer que los manuales funcionen, ¿no? A final de cuentas, no solamente tener bien hechos los manuales, sino se trata también de trabajar al interior de la organización para tener una estructura de trabajo operativo, pues que nos permita trabajar, ¿no? Que nos permita tener los mejores resultados en las organizaciones. Entonces, los manuales de procedimientos, pues son la oportunidad de dejar asentado, pues de manera muy, muy detallada, cómo se elabora o cómo se hace cada uno de los pasos en la producción de un bien o un servicio, ¿no? En cada proceso que tenemos en la organización. Idealmente deberíamos tener un proceso o un diagrama de flujo para cada uno de los procesos que hacemos en la organización, pero bueno, sería muy complicado tenerlos todos, 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 todos. Entonces lo que hacemos es que por departamento vamos haciendo un manual del departamento para tener las actividades más importantes, pues ahí desarrolladas en un manual de procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues estandariza para que una vez que uno encuentre la forma de hacer correctamente, ¿no? Un procedimiento, por ejemplo, si nosotros pues elaboramos, ¿qué les diré? Elaboramos ropa, ¿no? Entonces, que el procedimiento de elaboración de la ropa siempre tenga el mismo resultado. Entonces, uno de los objetivos de los manuales de procedimientos es la estandarización de resultados. Que cuando yo obtenga un buen resultado, no tenga problema para que se vuelva a repetir. Entonces, como está ya en un manual, pues yo puedo seguir la misma receta para seguir obteniendo buenos resultados. Eh, y en esta uniformidad entonces de los procedimientos, pues encontramos o vamos a ver que puede aumentar la productividad de las empresas, ¿no? Acuérdense que la productividad tiene que ver con hacer bien las cosas, pero también con hacer más con menos recursos. Entonces, cuando encontramos esa medida, ¿no? De hacer bien las cosas, de, pues en este caso, ahorrar recursos, pues lo debemos dejar por escrito. Esto nos generaría a nosotros una ventaja como institución, como organización, para poder hacer el buen uso de sus recursos, ser rentables y por consecuencia, ¿no? Tener buenos productos, buenos servicios que puedan competir al exterior en un mercado. Entonces, parte de las funciones del manual de procedimientos, del por qué es tan importante estudiar los manuales de procedimientos, pues es esa, ¿no? Que nosotros vamos a tener pues la mayor efectividad y eficiencia posible de las organizaciones para que en su momento lleguen a ser rentables y después competitivas. ¿Ok? Entonces, para no desperdiciar los recursos. Los objetivos particulares de los manuales de procedimientos, pues de entrada es presentar una visión general, integral de la organización, pero de manera muy detallada es precisar la secuencia lógica de pasos que componen cada uno de los procedimientos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer, ¿qué les diré? Un arqueo de caja, ¿no? Regularmente cuando termina el día hacemos un arqueo de caja. ¿Qué es un arqueo de caja? Pues es ir a la caja, contar el dinero, registrar en un formato, ¿no? Las cantidades de dinero que voy a entregar o que voy a reportar de esa caja. Luego apartar a veces un monto se le llama caja chica, que es un monto para tener cambio y para poder hacer los gastos necesarios del siguiente día, por ejemplo. Entonces, pues guardamos, dónde lo guardamos, a quién se lo entregamos, cómo registramos esas cantidades, pues son parte de una secuencia lógica de pasos que si los estructuramos y los tenemos en un manual, pues a la persona que llegue a operar ese procedimiento le va a ser más sencillo tener una receta de cómo hacer las cosas. Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo, porque los manuales de procedimientos dicen quién lo debe hacer y de quién es responsabilidad una actividad. De tal manera que si no se está haciendo una actividad, yo me voy al manual para ver quién es el responsable, ¿no? De que no se está haciendo algo. Cuarto, describir gráficamente los flujos de operaciones a través de los diagramas de flujo. Hacemos pues una expresión gráfica de cómo se va haciendo el procedimiento, ¿no?
Eso va a depender de cada empresa, cómo tiene los símbolos que maneja. Nosotros vamos a ver ahorita un ejemplo, pero de manera muy general, siempre hay un modelo, ¿no? De cómo podemos nosotros ver el diagrama de flujo para observar los pasos que se dan a seguir de manera gráfica, ¿no? Esa es un poquito la idea. Y pues ayudará a su mejor comprensión también de las operaciones. Luego sirve como un medio de integración y orientación para el personal de nuevo ingreso, con el fin de facilitar su incorporación a su unidad orgánica. Entonces es también como un proceso de inducción a un puesto de trabajo. Regularmente cuando te contratan en una organización que hace manuales, llegan y te dicen, ok, mira, ya estás contratado, te vamos a dar, aquí está tu manual de procedimientos para que sepas qué hacer en el caso de si tienes duda con alguno de los procedimientos que vas a hacer o de los trámites, ¿no? Entonces ahí vienen los pasos que hay que hacer. Es como cuando ustedes en un momento dado llegaron ayer a la Universidad del Mundo Maya y tienen que hacer su trámite de inscripción, ¿no? O su trámite de reinscripción después del segundo semestre. A veces uno no sabe nada de eso, ¿no? Pero hay un manualito donde vienen los pasos, ¿no? En las convocatorias dice, pues tienes que hacer esto, tienes que ir a traer firmas, tienes que hacer tu pago, tienes que reportarlo a un departamento, luego ahí te van a dar una hoja para carta de compromiso de pagos, firmas tus formatos, actualizas tus datos, te van a pedir ahí que recibas tu boleta, en fin, tiene toda una serie de pasos. Entonces yo que tal vez no los conozco, pues me sirve para poder integrarme a la organización y orientarme en qué es lo que voy a hacer o qué es lo que necesito, con quién necesito ir para resolver cualquier situación de mi trabajo, ¿no? Entonces, muy importante la parte de medio de integración. Luego, propicia el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, porque en ese sentido yo ya no voy a tener duda de a quién le corresponde hacer qué. Entonces, evitamos que de repente haya malos entendidos en cuestión de quién es responsabilidad de las cosas, ¿no? Si llegará, por ejemplo, a fallar una computadora, quién debe ser el que responsable de ese equipo, quién debe darle mantenimiento en su momento, si es una situación de mal uso, quién es el responsable de usar esa computadora, porque todo viene en un manual asentado, ¿no? Entonces, esa es parte importante de los objetivos que tienen los manuales de procedimientos. La importancia pues radica mucho en que nosotros a la hora de que tenemos una descripción de los pasos a seguir de una tarea dada, ¿no? De un procedimiento, un trámite en la organización, pues nos sirve para que nosotros pues estemos bien orientados a la hora de ejercer mis funciones dentro de la organización. Lo que en un momento dado, ¿no? Va a servir para que las actividades que se ejecuten en la organización tengan un buen fin o tengan una meta que lograr, y esta se dé de manera oportuna, en tiempo y forma, ¿no? O sea, que cumplamos con los objetivos organizacionales depende mucho de que sepamos quién, cómo, cuándo, dónde y para qué se realizan los procesos dentro de una organización. Entonces tenemos los insumos, tenemos los procedimientos que transforman esos insumos en salidas o en productos, bienes o servicios. Entonces, los procedimientos son el punto medular de la operación de una organización, porque estos son los que le dan sentido a que los insumos se puedan convertir en salidas, ¿no? Entonces, en el esquema de una organización, pues los procedimientos son los que le dan la oportunidad a esas materias primas, a esos insumos, de convertirse en lo que nosotros necesitamos vender, lo que nosotros necesitamos colocar para que los usuarios, los consumidores tengan lo necesario, ¿no? Y satisfacer una necesidad y a partir de ello también yo obtener una ganancia, ¿no? Entonces, la finalidad de esto, pues, es básicamente cumplir con el objetivo medular de una organización, que es su operación, ¿no? Operar sus recursos para obtener resultados. Entonces, pues también en ese sentido que cada que se ejecute un proceso, un trámite, lo que sea, pues yo pueda obtener siempre el mismo resultado. Y si voy a mejorar, yo pueda mantener esos mejores resultados durante el tiempo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un colaborador que se dedica a una parte de un proceso que puede ser, no sé, un armado de una estructura, ¿no? Por ejemplo, que hay ciertos pasos a seguir y yo pues por alguna circunstancia o renuncio, yo lo despido,
¿no? La nueva persona que llegue va a tener la facilidad de conocer qué es lo que se hace a través del manual de procedimientos. Ok. ¿Cómo se clasifican los manuales de procedimientos? Depende mucho del tipo de clasificación que queramos hacer. Regularmente tenemos ahí oportunidad de conocer de diferentes áreas, diferentes ámbitos, ¿no? Y regularmente podemos tener dos clasificaciones aquí en los manuales de procedimientos. Uno es en base a su ámbito de aplicación y alcances, ¿no? Que en este caso pueden ser manuales de procedimientos generales y manuales de procedimientos específicos, ¿no? Que en el caso de los manuales de procedimientos generales se dan en torno a una organización completa o pueden ser por una serie de departamentos, ¿no? Que se incluyen dentro de un mismo manual de procedimientos. Funcionan mucho en el tema de que la organización a veces no tiene tanta variedad de procesos, digamos que en un sentido general, hay organizaciones que tienen funciones muy específicas y que no cambian tanto, entonces podemos hacer un manual general, ¿no? O para situaciones que se dan o se ejercen por cualquiera de la organización. Entonces, puede haber un procedimiento general. Cuando ya hablamos de procedimientos específicos, entonces decimos, ok, es de un departamento dado, ¿no? Entonces, o es de un puesto que estamos ahorita estudiando. Entonces, un proceso específico, ¿no? Son los que se tienen que cumplir de manera sistemática a través de las funciones de cada uno de los puestos o de cada uno de los departamentos. Entonces, esa sería la primera clasificación. La segunda sería en base al tipo de procedimiento, ¿no? Hay diferentes tipos de procedimientos que se pueden encontrar en las organizaciones. Están las tareas y trabajos individuales, ¿no? Están las prácticas departamentales y están las prácticas generales. Entonces, dependiendo mucho de qué tan variado puede estar o qué tan amplio es el diseño organizacional, los departamentos, pues, qué tantos departamentos hay, qué tantas funciones diferentes hay en un departamento. Y en general, ¿no? También la organización en sí a veces tiene ejecuciones de actividades de manera pues grupal, de manera general, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una tarea y un trabajo o un trabajo individual, a ver quién está poniendo ahí, está dibujando. Ya dejen de dibujar, por favor, borren eso. Entonces, una cuestión, una actividad individual tiene que ver con una función muy específica, ¿no? De una organización, que en este caso puede ser, si yo, por ejemplo, estoy en una organización que es un banco, pues la actividad del cajero, ¿no? Esas son tareas y trabajos individuales, pues puede ser cobrar un cheque, ¿no? O ingresar un monto a una tarjeta, por ejemplo. Son tareas individuales. Prácticas departamentales, ¿no? El departamento de seguros, ¿no? Cuando te venden un seguro en el banco, todo ese departamento tiene funciones relacionadas y son funciones de departamento, que puede ser, por ejemplo, el registro de un cliente, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ellos están enfocados al registro de un cliente? Regularmente casi todos pueden hacerlo. Entonces, y las prácticas generales, ¿no? Que en el banco pueden haber, que puede ser, por ejemplo, una capacitación general, ¿no? Que les dan una capacitación. Regularmente cuando vas a trabajar a un banco, te dan una capacitación de instrumentos de inversión. Entonces, todos tienen que participar de esa actividad. O, por ejemplo, cuando nos capacitan en las organizaciones para protección civil, hacemos simulacros de incendio, de sismos, ¿no? De otras cosas, y toda la organización tiene que participar en esa práctica. Entonces, hay un manual de procedimientos tal vez para hacer un simulacro de sismo, ¿no? Que hoy en día está muy dado eso, ¿no? O por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con la emergencia sanitaria, hay unas prácticas generales que son la sana distancia, el pasar por los filtros sanitarios, ponerse gel, usar el cubrebocas, entonces son prácticas generales. Ok. ¿Cómo vamos a elaborar un manual de procedimientos, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que debemos hacer es contestarse unas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el objetivo del organismo al crear el manual de procedimientos? ¿No? Siempre vamos a partir, acuérdense, de los objetivos generales. El segundo, ¿qué beneficios proporcionará el manual de procedimientos?
O sea, en este sentido debemos entender su importancia. Y tercero, ¿qué espero lograr o que mi departamento logre con el manual de procedimientos? Cuando yo tengo en claro eh, cuál es el objetivo, qué beneficios tengo y además cuáles son los resultados que estoy buscando a partir de tener un manual de procedimientos, pues entonces ya llevo bastante trabajo ahí hecho para que mi organización o mi empresa pues logre hacer o logre tener los mejores resultados. Una vez determinados los objetivos del manual, habrá que ponerlos por escrito, porque acuérdense que aquí todo lo que hacemos en los manuales tiene que quedar asentado, ¿no?, en un documento. Esto ayudará al analista de sistemas a tener la certeza de que son lógicos porque pasa por un proceso de revisión. Y cuando lo revisamos, pues tratamos de hacer que lo entienda toda la organización, ¿no? Hay que recordar que tienen un propósito en común: obtener resultados. Entonces, si yo en la organización estoy viendo que no hay resultados, me tengo que ir a ver qué es lo que está sucediendo con mis manuales. Si lo están aplicando, entonces tengo un problema de diseño de manual. Si no lo están aplicando, pues entonces tengo que hacer que apliquen en los manuales. Un manual de procedimientos bien elaborado se convierte en una valiosa técnica administrativa, que quiere decir que cuando yo tengo ese manual ya hecho, olvídense, es de suma importancia. Porque entonces, para cualquier discusión, para cualquier detalle, sacamos el manual de procedimientos para determinar cómo solucionar cualquier problema que se pueda presentar. Y cuando encontramos también un problema que no está incluido en el manual, pues hacer la aportación para que ese manual sea completo, tenga todas las posibilidades de ese departamento o de ese procedimiento en general. Ok. ¿Cuál es el contenido que debe tener un manual de procedimientos? Aquí les traigo el contenido. Es el índice que maneja un manual de procedimientos, ¿no? Aquí está, pues siempre cualquier manual tiene su propia portada, ¿no? Que podemos decir, tiene su índice, una introducción donde vamos a hablar de objetivos del manual, el alcance, que tiene que ver con qué ámbito de aplicación tiene. Acuérdense que hay manuales específicos, manuales generales. Entonces, ¿qué tipo de alcance tiene? ¿Cómo usar el manual? Regularmente ahí hacemos una descripción general de lo que contiene y cómo utilizarlo para mejorar mi trabajo. Revisiones y recomendaciones, aquí se hace una exploración importante acerca del proceso de actualización del manual. Regularmente nos estamos revisando, no sé, cada 6 meses. Hacemos una revisión general de qué tan actualizado está mi manual y si no lo llegara a estar, hacemos algunas correcciones o hacemos algunas recomendaciones y ahí es donde van a ir asentadas. Tercer elemento va a ser siempre ubicar en el organigrama dónde está o dónde queda la unidad que vamos a explicar, ¿no? Si, por ejemplo, es el departamento de cobranzas, ¿dónde está el departamento de cobranzas en el organigrama para ubicar cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus facultades como departamento, ¿no? Entonces, es la interpretación de la estructura orgánica en la cual se explican aspectos como sistema de organización, si es lineal, funcional, ¿no? Si en este caso a quién quién responde a quién. Tipo de departamentalización puede ser geográfica por producto o ya hemos revisado esa parte. Aptitud de la centralización y descentralización, o amplitud, perdón, de la centralización o descentralización del departamento, porque muchas veces hay departamentos que tienen cierta autonomía o departamentos que dependen de otros departamentos. Entonces hay que especificar en qué tipo de modalidad se encuentra el departamento que vamos a explorar en su manual. Relación entre personal con autoridad de línea y asesoría, que tiene que ver mucho con que en los manuales tenemos la oportunidad de observar quiénes son los responsables o quiénes son aquellos que pueden hacer modificaciones al manual, ¿no? Porque se espera que en ese sentido, quienes estamos en los niveles estratégicos o los niveles ejecutivos, nos acerquemos a los niveles operativos para lograr hacer un mejor manual de procedimientos, ¿no? Está la parte de las gráficas que pues básicamente son los diagramas de flujo de las actividades, de que nos dicen dónde inicia, qué pasos hay, cuánto tiempo debo llevarme para hacer algún trámite o algún proceso. Y les decía, pues ahí vienen los diagramas de flujo. Hay una estructura procedimental, ¿no? Donde se hace la narrativa de los procesos. Entonces, además de que hay un diagrama de flujo que me dice cuáles son los procesos o los pasos que debo llevar a cabo, también debe haber una descripción narrativa que es un texto donde yo
explico cómo se da ese diagrama del flujo. Las formas que son, ya habíamos platicado que las formas son los formatos que se van a utilizar para hacer las tareas de una organización. Entonces, acuérdense que regularmente cada procedimiento tiene sus propios formatos, ¿no? Como por ejemplo ustedes cuando se inscriben, les decía, pues tienen un formato de inscripción, ¿no? Nada más que de repente nos salen dudas, ¿no? ¿Qué tengo que rellenar aquí? ¿Por qué tiene esta pregunta? Y entonces se hace un análisis de formatos y se establece un instructivo para poder rellenar esos formatos en lo que estamos haciendo un procedimiento. Entonces, por ejemplo, el inventario, ¿no? ¿Cómo hacemos el registro del inventario? Bueno, pues tenemos que poner una tache, el número, la fecha y la hora en la cual estamos haciendo la medida del inventario para no confundirnos con esa parte. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos bien previsto que un manual de procedimientos va a tener todo este contenido. ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Más o menos las portadas deben tener los siguientes elementos. Regularmente tenemos el logotipo, la identificación de la organización, el nombre, el manual de procedimientos. Regularmente se les pone un año, ¿no? Regularmente es el manual de procedimientos 2018 para el departamento de cobranzas, por ejemplo, ¿no? Entonces se identifica el departamento, abajo se le ponen las fechas y regularmente se le ponen también las siglas de la unidad que elaboró el manual o en su caso el consultor que hizo el diseño de ese manual, ¿no? Que estamos, pues nosotros ya, por ejemplo, en este caso distribuyendo en la organización o tomando en consideración para que los departamentos funcionen lo mejor posible, ¿vale? Entonces, esa es parte de lo que puede tener la parte de la portada. Los diagramas de flujo los vamos a ir desglosando un poquito más en las siguientes sesiones. Vamos a hacer algunos ejercicios de diagramas de flujo para poder pues tener práctica en este asunto, ¿no? De cómo se hacen, cómo se diseñan. Pero muy importante es que los diagramas de flujo son pues gráficas, ¿no? Elementos gráficos que describen cómo se hace el procedimiento, ¿no? Cómo se procesan los insumos para que se vuelvan en bienes y servicios de un determinado proceso, ¿no? Entonces, cada operación o paso descrito puede indicar además el equipo que se utilice en cada caso, la persona, el tiempo que se puede llevar, y se emplean principalmente en el análisis de procedimientos, sin embargo, presentados en forma sencilla y accesible en el manual, proporcionan una descripción sintética de conjunto que facilita la comprensión de los mismos, ¿no? Porque podemos ver ahí el mapa de cómo se compone el proceso que estoy estudiando para que yo pueda hacerlo, ¿no? A final de cuentas, esto es práctico. Entonces necesitamos que ese manual esté lo más cercano posible a la realidad, que esté actualizado y que responda rotundamente las necesidades que hay para elaborar un proceso. Entonces, cuando se incluyen diagramas de flujos en los manuales, se recomienda usar la menor cantidad de símbolos, porque luego es bien difícil aprendernos todos los símbolos que existen para un diagrama de flujo, porque hay símbolos para inicio, hay símbolos para proceso, hay símbolos para formatos, hay símbolos de decisión, hay símbolos de finalización, o sea, cada empresa en este caso va a determinar cuáles son los elementos. Algunos muy generales, se los voy a enseñar aquí. Por ejemplo, están aquí, el documento es un cuadrado, el inicio regularmente son dos círculos, el paso es un nodo, ¿no? Es un circulito, el envío o el movimiento se da por una línea con una flecha y la operación por una línea entrecortada. También podemos tener aquí, bien importante es tener un archivo, ¿no? Regularmente hoy en día se usa mucho en las tecnologías. También la nota, ¿no? Que es descripción de un paso y la terminación, ¿no? Que ahí tenemos un poquito a veces en ese paso de la terminación tenemos la cantidad de tiempo que nos puede llevar a hacer un proceso, ¿no? Por ejemplo, si en este caso, como les decía, es el arqueo de una caja, nos dice ahí, por ejemplo, te puedes tardar 30 minutos, 40 minutos para hacer un arqueo de caja. Y eso ya está medido, porque acuérdense que de lo que les he platicado acerca de los estudios de tiempos y movimientos, ¿no? Que miden
cuánto nos tardamos en hacer un paso en un determinado proceso. Y eso nos ayuda para poder medir la productividad de las personas y calificar el desempeño laboral de las mismas, ¿no? Entonces, nos sirve mucho para poder ir monitoreando y en este caso los símbolos que hay en un diagrama de flujo, pues nos sirven para eso, para que ese procedimiento se lleve a cabo sin que falte ninguno de los pasos en los cuales se involucra para poder realizarlo. Entonces, porque si no lo hacemos así, no vamos a tener el resultado esperado, ¿vale? Entonces, esos son un poquito los símbolos que tenemos en un diagrama de flujo. Aquí les traigo un ejemplo de un diagrama de flujo que es el procedimiento para la entrada de correspondencia a una unidad administrativa que se llama unidad de correspondencia, ¿no? Como pueden ver ahí arriba está la identificación del procedimiento, a qué unidad pertenece y también tiene los datos de quién elaboró, ¿no? Que está aquí de este lado, la fecha de elaboración de este procedimiento y viene, digamos que los pasos del diagrama del flujo, el conducto de entrega, la unidad de correspondencia y la unidad tramitadora para que esa correspondencia llegue a su destino. Entonces aquí están todos los pasos que se deben realizar, ahí están un poquito el uso de los símbolos y la numeración, ¿no? Que regularmente ahí nos sirve para ver en qué paso vamos de un proceso dado. Y a dónde puede terminar ese proceso, pues bueno, ya lo iremos viendo. Pero bueno, ese es un ejemplo más o menos que cuando ya estamos trabajando en algún lugar y nos dan el manual de procedimientos, pues ahí es donde podemos ver si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Sí, profe. Bien, después de lo que son los diagramas de flujo, viene la descripción narrativa de los procedimientos, como les decía, que se trata un poquito de una redacción de un texto de qué es lo que significa todo el diagrama de flujo. Desde por qué es importante, una descripción así muy general, ¿no? Del diagrama de flujo que estamos haciendo. Entonces, debe ser una descripción que nos lleve a entender qué es lo que está pasando en ese diagrama de flujo. Si se trata de un proceso detallado dentro de una unidad administrativa, debe indicarse el puesto responsable de ejecución de cada operación. Se recomienda codificar los distintos pasos para facilitar su comprensión e identificar aún en los casos en que una operación se pueda realizar de varias formas. O sea, que toda la información debe estar ahí en esa descripción narrativa del procedimiento, que es, ok, mira, esto es lo que significa este nodo, esto es lo que significa este símbolo, ¿no? Y tener ahí todo bien desglosado para que a la hora de que lo revise alguien, pues tenga oportunidad de, pues tener ahí una orientación realmente, ¿no? Que le ayude a hacer su trabajo mejor. Entonces, esa parte de la descripción narrativa de los procedimientos es muy importante. Y aquí estaríamos terminando, digamos, la mitad de lo que conlleva un manual de procedimientos, ¿sale? Estos manuales de procedimientos, como pueden observar, pues son, digámoslo así, en términos muy general, pues, les decía yo, el know-how, el cómo hacer las cosas en una organización. Entonces, es muy interesante ya cuando tenemos la oportunidad de repente de participar en el diseño de un manual, pues créanme que en este caso, pues se torna bastante interesante porque ahí es donde podemos ver de muchas formas qué es lo que se está haciendo, ¿no? La descripción de las tareas y además aseguramos que las personas pues conozcan de manera muy específica cuáles son sus funciones y no vayan a tener ningún problema a la hora de tener que dar resultados. Entonces, eso sería hasta aquí de la parte de los manuales de procedimientos. En la siguiente sesión vamos a revisar un poquito la elaboración, algunos tips que nos pueden ayudar a mejorar nuestra redacción del manual de procedimientos, porque una parte muy importante de los manuales de procedimientos es el lenguaje que utilizamos para poder describir esos procesos. Y a veces no utilizamos de forma correcta los conceptos o las definiciones. A veces hacemos uso de lenguaje técnico o de lenguaje redundante
que no, pues ayuda a que la persona pueda entender cuál es el procedimiento que tiene que hacer y cuál es la importancia de lo que está haciendo. Entonces vamos a ver un poquito de tips de esa parte de cómo mejorar el lenguaje a la hora de hacer un documento como este. Y vamos a ver también ejercicios de cómo se hacen los diagramas de flujo, cómo tenemos que utilizar esos símbolos para hacer un diagrama de flujo de una actividad dada, ¿no? Entonces ya con eso, pues estaremos avanzando de este lado y viene la parte de la práctica, que en las últimas sesiones que vamos a tener, las últimas dos, vamos a estar incorporando algunas prácticas para que ustedes empiecen a evidenciar qué tanto van entendiendo de este tema, ¿vale? Entonces eso es un poquito el detalle. Ahora, nos vamos a ir a su Classroom. Ahorita les acabo ya de subir una actividad que se llama Cuestionario de Manual de Procedimientos. Y hasta ahí son 6 preguntitas que necesitan contestar una vez que hemos revisado hasta el momento el contenido de un manual de procedimientos. Entonces, por favor, les voy a dar 15 minutos para que puedan contestar. Y ya me van diciendo, si tienen alguna duda, pues ya me van diciendo para poder ver cómo vamos.